Buen día. Mi nombre es María del Roble Quiroga Juárez. Soy profesora formadora de docentes. Trabajé en la Universidad Pedagógica Nacional y ahora pues soy investigadora independiente. En esta ocasión voy a presentarles el tema del portafolio de evidencias, una propuesta de actividades procesuales de matemáticas en educación infantil. El propósito es implementar el portafolio de evidencias como una estrategia didáctica para precisar los procesos de aprendizaje de las competencias matemáticas en educación infantil. Al respecto, se realizaron muchas investigaciones por parte de diferentes autores como Schulman, Paulson, Meyer, Arter, Lyons, Marvin y también en el ámbito anglosajón Danielson, Zubizarreta, Poyatos y Barrett, así como Schurz y Grace. Estas investigadoras realizaron un libro donde tienen diferentes producciones de alumnos de educación infantil y primaria, donde reflejan sus procesos de aprendizaje. En el ámbito español lo han trabajado Serioni, Monereo, Barberá, Invernón, Jimeno, Rodríguez, Blanche, Rico. En el ámbito italiano, Castoldi y en el mexicano, Tobón. Al igual que ellos, Arter, Dolit, Castro, Schulman, Martin, Barberá y Rodríguez definen el portafolio y coinciden en que es una colección de trabajos del estudiante que muestra su esfuerzo, progreso y consecución en una y diversas áreas de conocimiento. Para Barberá, el portafolio es una colección de documentos que pueden ser mostrados como evidencias del proceso de aprendizaje y los logros del sujeto. Para Tobón y Vázquez, el propósito del portafolio como estrategia didáctica lo definen con la intención por memorizar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde dentro, es decir, mostrándonos la voz y la estructura de pensamiento y acción de sus protagonistas, mediante evidencias pertinentes a las establecidas. En este caso, se realiza una metacognición, puesto que las evidencias seleccionadas reflejan los procesos y los aprendizajes obtenidos. Para definir el portafolio de evidencias como un recurso didáctico que el profesor utiliza como estrategia para sistematizar los trabajos y organizarlos, y una de sus funciones es presentar los progresos y las dificultades a los que se enfrentan los alumnos a lo largo del proceso de aprendizaje. Necesitamos tomar en cuenta la práctica reflexiva para poder organizar las producciones en el portafolio de evidencias y preguntarnos qué es la práctica reflexiva, cómo es, por qué debe ser así, para qué sirve. Y tenemos que tomar en cuenta para ello el conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, las características infantiles y los procesos de los niños, el programa de educación infantil o preescolar, las competencias y áreas de formación, así como los procesos de planeación y evaluación, la organización del trabajo y una intervención educativa que sea eficaz y oportuna para poder favorecer esas competencias. Es importante conceptualizar la práctica porque se refiere a una postura reflexiva que oriente y guía al docente en su actividad profesional con la intención de transformar su propia realidad. Esta intervención de la que hablamos es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y Alsina al respecto dice que la función docente requiere preparar y ofrecer propuestas educativas ricas en contenido para poder realizar una estrategia didáctica. Hargreaves la conceptualiza como el producto de una actividad constructiva y creativa del maestro. Se elaboró una guía para elaborar el portafolio de evidencias que puede ser flexible y se sugiere realizar una portada con los datos personales del alumno, de la institución y el grado, la introducción, el propósito del contenido, el índice
las competencias o la intención educativa, los contenidos, las situaciones didácticas, así como los proyectos, y una evaluación procesual donde indique los aprendizajes esperados que el alumno ha adquirido, los que están en proceso, los que tienen área de oportunidad o los que aún le falta por adquirir. Aquí tenemos una evaluación donde muestra esos procesos y que se anexa a lo que es el portafolio junto con la guía que tiene una portada y que puede ser estructurado de diferente manera, hacer un portafolio físicamente o electrónico como consideren conveniente. Vamos a abordar dentro del pensamiento matemático los contenidos que se describen y se trabajaron en relación al número, a la medida, a las magnitudes y a la ubicación espacial. En cuanto al número, se trabajó el conteo y el número en sus diferentes usos de cardinalidad y ordinalidad. La medida que se organiza a partir de un sistema de referencias que implica establecer relaciones espaciales de interioridad, proximidad, de direccionalidad y que se establece a partir de puntos de referencias para ubicarse en un espacio en el que los objetos y los lugares cuya posición se desconoce. En cuanto a la magnitud, es importante considerar la longitud, la capacidad y el tiempo mediante situaciones problemáticas. Y la medida, pues, se maneja la interioridad, la proximidad y la orientación, la direccionalidad. Aspectos importantes que consideramos para formar parte del portafolio. Y a Sánchez a través del andamiaje de Brunner sobre la representación gráfica de las cantidades. Los procesos de producción pictográfica. Cuando los niños realizan sin cantidad, realizan muchos trazos, predominan ahí las características cualitativas cuando quieren dibujar los objetos y no toman en cuenta la cantidad de los elementos presentados en el modelo. En el intermedio 1 la correspondencia biunívoca, correspondencia 1 a 1, y con poca cantidad las características cualitativas que se realiza la correspondencia biunívoca también con poca cantidad. En el intermedio 2 la correspondencia comienza a extenderse de 8 a 9 elementos y con cantidad se establece la correspondencia con 8 o más elementos. Después de este proceso de la pictografía entra la icónica y al final la simbólica, donde representan ya el numeral, pero la icónica ellos realizan el mismo dibujo del objeto, entonces todavía están en las características cualitativas de los objetos. Una de las actividades que se realizó fue de número y es el conteo. El propósito es comunicar y utilizar los números del 1 al 10 en distintas situaciones. Observaciones de la actividad se realizaron con los niños y se describió si el aprendizaje esperado se cumplió, si estaba en proceso, si faltaba algún apoyo para su adquisición o si todavía no se había adquirido. En este caso, la niña en esta primera parte realiza el conteo, pero todavía no representa la cantidad de los objetos que se le solicita, que son 5. Y aquí ya puede representarlos, de manera secuencial y gráfica, como podemos verlo. Y en este está representando gráficamente el numeral. Es un proceso que se realizó pues en estos días de confinamiento, donde rescatamos las actividades que se pudieron, porque muchas de ellas se trabajaron desde casa. Y estas fueron algunas que tenían en el archivo también, algunas de las profesoras que me las proporcionaron y a quienes les agradezco. Después se realizó un proyecto denominado Juguemos a las Artes, donde se les pidió a los niños que llevaran monedas
para utilizarlas en situaciones de juego y ellos reconocieran el valor real de la moneda, que las trajeron de casa, observaron sus características, identificaron los números que tienen las monedas y las mencionaron en voz alta. Realizaron varias etiquetas sobre precios porque iban a vender los dibujos que realizaron en la galería. Se vendieron las producciones y se realizaron sumas y el total de lo que escribieron, también la etiqueta de las ventas realizadas. Realizaron un snack donde hubo también compras de comida. Y aquí, bueno, aquí tenían las actividades de las evidencias, de donde la profesora trabajó virtualmente con ellas este proyecto y los niños realizaron desde su casa las actividades que iban indicándoles. Y bueno, como fue una parte en casa y otra la trabajaron en el salón, tenemos aquí algunas evidencias de otras actividades que tiene que ver con la ubicación espacial. El propósito es ubicar lugares a través de la interpretación de relaciones espaciales y puntos de referencia. Para ellos, se realizó un laberinto donde los niños indicarían cómo llegar de su casa a la escuela y viceversa, y utilizaron el punto de referencia, en este caso, la escuela y su casa. Pero aquí vemos el niño que está en una de las primeras fases porque solamente realizó un camino y solamente tiene estos dos puntos de referencia. Tenemos otros casos. También tengo el vídeo donde el niño fue describiendo cómo llegaba. Y también esta niña que dibujó los lugares a través de la interpretación de relaciones espaciales y los puntos de referencia, que hay varios caminos para llegar, pero ella solo eligió uno. Y también ella va explicando por dónde tuvo que pasar para llegar a su casa, por el parque, por ejemplo, y luego cómo lo dibujó. Aquí manejamos direccionalidad, proximidad, cerca, lejos, toda la terminología que se utiliza, pero en la evaluación la maestra describe que los niños no utilizaron la palabra cerca o lejos, entonces solamente los puntos de referencia para poder llegar y ver lo que es proximidad. Por eso hay que seguir trabajando con los niños para ir introduciendo esta terminología. Aquí está donde utiliza el dibujo de manera funcional para comunicar el camino para llegar a casa. Dibuja las tiendas, los parques como puntos de referencia, y aquí tenemos que la evaluación no utiliza los términos que se refieren a distancia y espacio como cerca o lejos. Y así como esta ficha, cada una de las actividades tiene su ficha, tiene su evaluación procedimental y tiene la secuencia de las actividades realizadas, la planeación, y todo se encuentra en el portafolio. Por aquí tenía una de las actividades donde el portafolio puede ser físicamente, y lo pueden elegir como ustedes gusten, en carpetas con fotos de los niños, o puede ser también en forma electrónica, donde van guardando todas las actividades. También se pueden realizar actividades de forma espacio y medida. A partir de su cuerpo como referencia, los niños se ubican en el espacio, se cuentan entre ellos mismos, pueden unirse de 2, de 3, de 4, formar los conjuntos, contarse. Y dentro de las clases de educación física, ubicarse en el espacio, caminar hacia la derecha, izquierda, ver proximidad, adelante, atrás, y trabajar todos estos conceptos para poder ir incorporando fotografías, vídeos, audios en el portafolio de evidencias, donde tengamos cómo recibimos al niño y al final cómo termina el grado para continuar su educación infantil. Para trabajar la ubicación temporal, el propósito es identificar varios eventos de su vida cotidiana y dice el orden y ordena y usa expresiones temporales. En este caso, el niño al inicio del ciclo escolar no identificaba cuándo era lunes, cuándo era martes y cuándo estaba en casa, que sería sábado y domingo. Entonces empezó a trabajar la maestra con él, hizo una secuencia de actividades a lo largo del ciclo escolar, donde aquí todavía no identificaba que era lunes, y aquí al final el niño ya logró identificar cuándo estaba en casa a partir de esta representación gráfica, y fueron trabajando el tiempo de ayer, hoy, mañana.
pues yo me despido con este pensamiento de Eleanor Duckworth, que dice: cuando más ayudemos a los niños a tener sus ideas brillantes y a sentir satisfacción por ello, más posible será que algún día tengan ellos algunas que a nadie se les ocurrió jamás. Muchas gracias. Mi correo electrónico es mariadelrobleq@yahoo.com.mx y hasta luego.